Seguimos. El análisis de redes no tiene un origen único, es decir, que es fruto de la contribución de diferentes disciplinas y en diferentes momentos del siglo XX. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de las diferentes, las diferentes madres del análisis de redes, porque de esta manera vamos a poder ser capaz de entender de dónde viene el interés en analizar las redes y por qué es tan relevante y cómo se ha ido armando esta aproximación teórica y metodológica. El análisis de redes ha existido desde hace mucho tiempo. Esta es una pequeña fotografía, una representación, y es que en la época previa a la Unión Soviética, por allá por inicios del siglo XX, por el 1900, la policía del zar ruso era el dictador, el mandamás del imperio de Rusia. Lo que hacía la policía era que abría todas las cartas de correos. Abría las cartas de correos ¿para qué? Pues para leerla y para poder empezar a dibujar una serie de mapas de quién escribía a quién. De esta manera ellos iban representando en una serie de gráficos muy de inicios del siglo XX, es decir, a mano en una pared, pintado y con unas flechas, sin ningún tipo de software, sin ninguna ayuda informática, iban relacionando a las personas. ¿Por qué las relacionaban en este caso? Por mandarse cartas. Es decir, lo que nosotros hacemos ahora mismo con el email, anteriormente era con correo postal. Ellos abrían las cartas, las leían, veían a quién iban dirigidas y comenzaban a representar una serie de mapas o de redes de todas las personas que se escribían mutuamente. ¿Para qué hacían esto? Hacían esto porque a la hora de tratar de detener a los rebeldes, es decir, a todas aquellas personas que estaban en contra del zar ruso, sabían cómo tenían que extorsionarlas, sabían a quién tenían que detener, quiénes podían ser los presuntos líderes y podían saber de qué habían hablado. Es decir, a inicios del siglo XX ya se comenzaban a dibujar mapas de relaciones entre personas, en este caso relacionándose porque se escribían cartas unos con otros. Un poquito después, aproximadamente como en el 1930, hay un psicólogo muy famoso llamado Jacob Moreno, padre de los sociogramas. Jacob Moreno hacía terapia con prostitutas y se dio cuenta, haciendo terapia con las prostitutas, de que era inmensamente importante las relaciones que se establecían en ese pequeño grupo de terapia. Es decir, se dio cuenta de la relevancia del impacto que causaba en el comportamiento fuera ya de las terapias, las relaciones previas que habían tenido dentro de esa terapia. Y comenzó a graficar esta serie de relaciones. Es decir, a las 11 o 12 personas que asistían a las terapias, iba viendo cómo se relacionaban entre ellas. Esta le ha contestado, por ejemplo, y dibujaba una flecha. Esta le ha respondido, le devolvía la flecha. Esta persona, cada vez que la otra interviene, ella dice alguna cosa o nombra a esta otra persona cuando cuenta su caso. Y de esta manera fue haciendo pequeños gráficos, en este caso de nodos o bolitas, como él las dibujaba, y de triángulos, y de las relaciones que ocurrían dentro de una terapia psicológica, en este caso con prostitutas. Esto lo fue aplicando en otros espacios y así fue dando lugar a señalar la importancia en el comportamiento que tenían las relaciones. Y no solo a decirle la importancia que tenían, sino también a graficar y visualizar estas redes de pequeño tamaño para después tratar de entender cómo funcionaban. Un poquito después, en el 1960, hay un sociólogo, psicólogo muy famoso llamado Stanley Milgram, que lo que se trataba, Stanley Milgram hacía experimentos para tratar de ver qué tan conectadas están las personas. ¿Qué es lo que hizo Stanley Milgram? Stanley Milgram hizo unos experimentos enviando cartas a una serie de personas en Nebraska, en la costa oeste o cercano a la costa oeste de Estados Unidos, en la parte más central oeste, y les pidió que la hicieran llegar a unas personas específicas en Boston. Como las personas no conocían a estas personas de Boston directamente, enviaban la carta a otras personas que pudieran conocerla. Lo que se calculaba era la cantidad de personas por las que había pasado esta carta. Cada vez que esta carta la recibía alguien, la firmaba,
la enviaba a una persona que pudiera conocer a la persona en Boston y por tanto daba pasos esta carta, es decir, iba pasando de manos en manos. La cantidad de pasos por las que pasó de media fue de 5,8, popularizado después como 6 grados de separación. Los 6 grados de separación hacen referencia a la cantidad de pasos que se deben dar como máximo para conectar a dos personas desconocidas. El grado de separación no es un término que lo utilizara Stanley Milgram, se popularizó después, pero lo que lo que quiere decir lo de los 6 grados de separación y el resultado del experimento de Stanley Milgram es que el mundo es muy pequeño. El mundo es muy pequeño, no geográficamente, que geográficamente es muy extenso, sino que es muy pequeño porque estamos todas las personas muy interconectadas entre nosotros. Y lo máximo que dos personas que no se conocen, de la máxima distancia que podrían tener unas con otras, serían 6 pasos. Este experimento lo hacía Stanley Milgram en el 1960. Imaginémonos hoy en día, con toda la cantidad y la proliferación de redes sociales y de tecnología que hay para comunicarnos unos con otros, lo fácil que es poder llegar a comunicarse con una persona desconocida. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo os pregunto, ¿conocéis, por ejemplo, a el profesor Rodríguez que enseña en la Universidad de Barcelona? Alguien me podría decir, no lo conozco. Bueno, pero seguramente que si nos ponemos a pensar qué distancia nos separa de él, sí que conoceremos quizá a alguna persona en España, esa persona en España podrá conocer a alguien en Barcelona, esa persona podrá conocer a alguien del mundo universitario y esa persona del mundo universitario podrá conocer quizá a este profesor. Y si no lo conoce directamente, conocerá a alguien de su círculo cercano. Es decir, si también nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué distancia me separa a mí, a Julián, al profesor de análisis de redes, qué distancia le separa de Barack Obama? Pues en principio no lo conozco directamente, ni tampoco conozco a nadie del Capitolio ni a nadie cerca de la Casa Blanca. Pero si yo me pusiera a pensar, yo diría, bueno, yo conozco a una persona que trabaja en Los Ángeles. Esa persona que trabaja en Los Ángeles conoce a un actor y ese actor posiblemente conoce o puede contactarme con Barack Obama. Es decir, el mundo, a pesar de la distancia jerárquica que hay en muchos lugares, a pesar de la distancia geográfica que nos separa a unas regiones o a unos países con otro, la cantidad de interconexión o la cantidad de redes que tenemos las personas hace que el mundo sea más pequeño, que el mundo esté conectado. ¿A cuántos pasos? Según Stanley Milgram, máximo 6 pasos. ¿Por qué el mundo está conectado a 6 pasos? ¿Por qué si nosotros nos pasamos la mayoría del tiempo en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo o máximo relacionándonos con las personas con las que estudiamos, por qué el mundo está tan interconectado? Pues las investigaciones o los experimentos que se han hecho posteriormente a los años 60 señalan la importancia de los hubs. Los hubs son, podemos traducirlo como conectores, son este tipo de personas que conocen a muchísima gente. Lo que en algunos lugares podría ser un sacerdote, un político o esta persona que nosotros seguramente conocemos algún tipo de hub, es decir, una persona con muchísimas relaciones, que donde va siempre se encuentra alguien, que está conectada con el sector político, con el sector económico, con el sector periodístico. Esto es un hub. Gracias a estos hubs es que el mundo está muy conectado. Gracias a ellos es lo que podemos considerar que el mundo es un pañuelo. Es decir, cuando nosotros queremos conectarnos con personas a las que desconocemos y queremos ayudarnos por nuestras relaciones sociales, siempre vamos a recurrir en algún momento a un hub, es decir, a una persona con muchísimas conexiones. De ahí la relevancia de poder identificarlos. El marketing, por ejemplo, las empresas están tremendamente preocupadas y tremendamente gastan miles y miles de euros en tratar de identificar a quiénes son los influencers, es decir, quiénes son estas personas que conocen a tanta gente que convenciéndolas a ellas pueden hacer llegar un mensaje a muchísima gente. ¿Por qué a muchísima gente? Porque tienen muchísimas relaciones. Y por tanto, un mensaje de ellos hacia los demás puede ser totalmente amplificado o magnificado. En el año 1970 aproximadamente, Granovetter, Mark Granovetter es un sociólogo que estudió en la Universidad de Harvard, él hizo la tesis sobre la importancia de los vínculos débiles. Y está esta fotografía aquí de una serie de televisión llamada Better Call Saul. Saul es un abogado sin escrúpulos, de los que es capaz de hacer cualquier cosa para ganar un caso o cualquier cosa para conseguir lo que él desea o lo que sus clientes desean. Pero él tiene un lema
Un lema que es este: yo conozco a alguien que conoce a alguien que probablemente conoce a alguien. Es decir, él es un experto no en el verbo, no en sus dotes como abogado, en su conocimiento de la ley, sino él es un experto en redes. Es decir, tiene mucha cantidad de relaciones, esas personas con las que tiene mucha cantidad de relaciones tienen otras relaciones y por tanto, cada vez que se presenta un problema, él no lo soluciona simplemente echando un gran discurso delante del juez, o no lo soluciona sabiendo perfectamente cómo funciona la ley o la Constitución. Él lo soluciona llamando a alguien, que ese alguien conoce a alguien que probablemente conoce a alguien. Y esto es lo que Granovetter más o menos quiso decir. Granovetter lo que hizo es estudiar cómo consiguen empleo las personas. Es decir, cuando nosotros queremos conseguir un trabajo, ¿cómo lo conseguimos? La mayoría de las veces cuando nosotros queremos conseguir un trabajo, el trabajo se consigue gracias a información que nos provee de personas. Pero estas personas no son ni nuestros familiares ni nuestros amigos. Son desconocidos, amigo de un amigo o personas con las que nosotros tenemos una baja intensidad relacional. Es lo que se conoce como vínculo débil. Un vínculo débil es una relación en la que tenemos baja confianza, baja reciprocidad y baja intensidad emocional y baja intensidad de relaciones. Es decir, no la vemos frecuentemente ni pasamos mucho tiempo con ella. Por contra, un vínculo fuerte son aquellas relaciones intensas, tanto en frecuencia como en emociones como en confianza. Es decir, un vínculo fuerte es el vínculo que podemos tener con nuestra madre, con nuestra familiar o con nuestro hermano o con nuestra mujer. Un vínculo débil es aquel que tenemos con una persona que conocemos poco, con un amigo de un amigo o con aquella persona que simplemente tenemos un breve contacto. Pero Granovetter dice que estos vínculos fuertes, a pesar de que haya baja carga emocional, baja confianza o incluso bajo conocimiento uno del otro, son tremendamente útiles a la hora de buscar trabajo. Él señala de la relevancia de a la hora de querer conseguir empleo, es importante activar estos vínculos débiles. Es decir, no solamente sirve decírselo a nuestro padre o a nuestra madre o a nuestro hermano o a nuestra mujer, es decir, a nuestros vínculos fuertes. La relevancia a la hora de conseguir información proviene de los vínculos débiles. Y la pregunta que os estaréis diciendo es ¿por qué? ¿Por qué estos vínculos débiles, es decir, estas relaciones tan débiles emocionalmente, de confianza, van a ser capaces de proveernos información? Porque la información que provee de los vínculos débiles es información no redundante. ¿Qué quiere decir no redundante? Quiere decir que la información que nos pueda proveer nuestra familia o nuestros vínculos fuertes es información a la que nosotros ya tenemos acceso, porque es la que está circulando dentro de por donde nosotros nos movemos. Pero en cambio, los vínculos débiles se mueven en otros lugares y esos vínculos débiles nos proveen este tipo de información heterogénea, es decir, que nosotros desconocemos. Y ya pueda ser para conseguir un trabajo, para conseguir una vivienda o incluso para darnos a conocer alguna beca o algún curso o lo que sea. Los vínculos débiles, dice Granovetter, o más bien los seguidores de Granovetter dicen los vínculos fuertes, algún seguidor de Granovetter que a mí me gusta reproducir, es que los vínculos fuertes no sirven para nada. Es decir, las relaciones con nuestros familiares, ¿de qué nos sirven? De amor, de confianza, de seguridad. Pero a la hora de oportunidades laborales, de estudio o incluso de movilizaciones sociales, lo relevante son los vínculos fuertes. Los vínculos débiles. Los vínculos débiles son los que se construyen en sociedad. Debido a que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo con nuestra familia o con nuestros amigos más cercanos, lo que hace que nuestros grupos estén conectados unos con otros son la activación de estos vínculos débiles. Y él se dio cuenta de esto viendo las manifestaciones. Él decía que las manifestaciones no son grupos enormes de personas asistiendo para protestar contra algo o contra alguien. Lo que son las manifestaciones es la activación de diferentes vínculos débiles que han llevado a diferentes pequeños grupos a unirse por protestar contra algo. Pero lo relevante es que la conexión se ha conseguido gracias a la activación de estos vínculos débiles. Este es un gráfico realizado hace años por mi amigo Christian Oltra que resume perfectamente los orígenes del análisis de redes. El análisis de redes es fruto de las contribuciones de la antropología, de la escuela Gestalt y de la dinámica de grupos de la psicología y la sociometría.
de la sociología más estructural, proveniente sobre todo de Granovetters, todos preocupados en tratar de entender el comportamiento y señalando en el comportamiento la relevancia que tienen las relaciones. Es decir, son las relaciones que tenemos tanto diariamente como con las instituciones las que marcan nuestro comportamiento. Por ejemplo, la antropología y en las Elizabeth Bott, por ejemplo, ponía de manifiesto la importancia de las relaciones de la inmigración a la hora de reproducir el comportamiento, y ella señalaba de cómo las personas cuando emigran a otro país no reproducen tanto las pautas culturales con las que han crecido, sino que están muy influenciadas por las relaciones y las redes que tienen en esos países de destino. La sociología estructural también ponía de manifiesto que la estructura condiciona mucho nuestro comportamiento y es sobre todo esto de estructura, ¿qué es? Le decían ellos, y son pautas de relación, sobre todo. Y bueno, una parte de la psicología y la parte de la matemática que contribuye al desarrollo y al nacimiento del análisis de redes es la teoría de grafos. La matemática es un conjunto de diferentes secciones o de diferentes áreas. La estadística es una muy utilizada en el análisis cuantitativo de datos. Bueno, la parte de la matemática que se utiliza para analizar las redes es sobre todo la teoría de grafos. Y esto es cómo nace o cuáles son los orígenes del análisis de redes.